Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cómo está disimulando esta circunstancia para no cobrar un vengativo conjunto de hombres y mujeres que se enseñaron a manejar el país grupalmente y que se creen dueños? Y entonces dice, caramba, ¿cómo le dirán? Pues no, algo así como metiche en el correato que ellos tenían más o menos ya dibujado, proyectado hasta unos 15 años más, no sé. Porque recuerden ustedes que eso es lo que gritaban en compañía incluso de nuestro querido Alberto Acosta en la provincia de Manabí, pues ellos pensaban quedarse ni sé cuántos años, creo que 2 siglos, algo así pronosticaron, ¿no? Estoy siendo exagerado, pero sí hablaban de una cantidad de años impresionantemente grande. Ahora, ¿qué va a pasar, le pregunto, doctor Trujillo, con el señor presidente si es que se deja poner las típicas zancadillas que han funcionado en política, no solamente en esta coyuntura, sino siempre? Doctor Trujillo, bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias por invitarme a participar en esta mesa semi-redonda en la que intervienen 2 distinguidos ecuatorianos cuya amistad me honra sobremanera a mí personalmente. Bueno, Moreno está en una situación muy difícil. Correa le dejó, primero, con una situación económica, según ya lo ha reconocido el presidente Moreno, muy difícil. Nada de mesa servida, sino parece que mesa vacía. Y luego rodeado de gente que cree que el Ecuador es de ellos. Hay unas señoras que creen que por ser guapas ya tienen derecho a todo, inclusive a gobernar el país. Sí. Ayer gobernaron inclusive con los socialcristianos, algunas de ellas, según me han dicho gente bien informada. Ahora son antisocialcristianas. Las socialcristianas de ayer ahora son antisocialcristianas y son revolucionarias. No sé cómo sea esa revolución social cristiana, pero en todo caso ellos se consideran así. Y creen que el cargo pues se le debe a lealtad con Correa, porque recuerde que Correa dijo, siendo presidente de la República, que más importante que la competencia para el cargo público, que más importante que la honradez en el manejo de los negocios del Estado era la lealtad personal a él. Entonces la gente creyó ciertamente que siendo leal a Correa estaban seguras para mucho tiempo y no les importaba el resto. La honradez no importaba, la competencia no importaba. Lo importante era ser correístas y correístas radicales. Este rato la vida les ha enseñado que no es así, que en la política las cosas van cambiando de manera bastante radical unos momentos, otros momentos de forma disimulada, pero van cambiando. Así es. Y claro, ya la lealtad a Correa no es suficiente, parece que ni siquiera necesaria ahora. Ojalá sea así. Y ojalá en lugar de eso se exija competencia y se exija honestidad en el manejo de los negocios del Estado. Porque cierto es que en el pasado no se respetaba del todo el nepotismo, pero se lo respetaba en lo sustancial. Había formas hábiles para burlar esa prohibición del nepotismo, pero formalmente al menos
se lo respetaba y en algunos casos en forma tremendamente radical. Aquí no, el nepotismo no, ya no tiene importancia. Me parece que cuando se publicó este libro del Gran Hermano, creo, se llama, el presidente Correa dijo que no estaba mal que los parientes celebren contratos con el Estado. Habría que revisar los periódicos de esa época para ver las categorías morales con las que se regía el expresidente Correa. No era malo que los parientes del presidente de la República contraten con el Estado. Lo que sí es malo es que hagan mal las obras. Así es. Ahí sí importaba la competencia, pero no ciertamente el parentesco, cuando realmente el parentesco está prohibido en la ley desde hace mucho tiempo. Lleva ya siglos de prohibición del nepotismo, porque el problema es ese que ustedes acaban de indicar. Yeah. Cuando se encuentran en los cargos públicos, los parientes creen que eso les vincula o les da derecho al cargo público. Y por consiguiente, el resto carece de importancia. Y lo que es más grave, cuando un funcionario ve a un pariente cercano de los que están en el poder, especial, y mucho más del presidente de la República, se hacen alfombras, porque creen que están haciéndose alfombras para el presidente de la República y no para el hermano, porque además el hermano del presidente de la República a veces se cree más importante que el mismo presidente de la República, porque es hermano pues del presidente de la República, y eso es importantísimo. Y claro, para él hay que hacerse alfombra y cederle a todo cuanto a él se le ocurra. Entonces, ¿qué ocurre? El buen manejo ya no viene. El presidente Lenín Moreno por primera vez pronunció sobre el juicio político contra el vicepresidente Glass. No, esto es otra cosa. Lo que yo le pregunto, doctor, es, ¿qué va a hacer con esta mentira del tamaño de una catedral prácticamente, de que le dejaba todo en orden? Se atrevió Correa incluso a manifestarle que le dejaba el guión de la forma como tenía que invertir y gobernar. Usted tiene la noticia precisamente en su recuerdo. ¿Qué le pareció ese acepto y la forma como con un solo dinamitazo le mandó al Cairo, ¿no?, al expresidente Correa? Bueno, algo que no se ha dicho todavía con la claridad debida de parte del gobernante, del presidente Moreno, es justamente las verídicas cifras de deuda y de gasto, porque la mesa servida le tocó pagar la cuenta de los banquetes de 10 años y le toca pues hacerlo con una restricción de recursos verdaderamente muy seria. Hablamos de una deuda total de 60,000 millones, es algo escalofriante. 60,000 millones de deuda. De deuda, sí. 8,500, eso está contabilizado y ya no hay manera de... 8,500 para servir la deuda este año. Así es algo verdaderamente feroz. Y naturalmente la limitación de recursos, pues, porque no alcanza de ninguna manera a financiar semejante barbaridad. Yo creo que el análisis de las cifras, el admitir concretamente las cifras de aquellas, es algo que el presidente Moreno debe hacer cuanto antes para evitar que le toque a él pues asumir esa cosa sin beneficio de inventario. De manera que la cosa es seria. ¿Es muy seria? Muy seria. Muy seria. Siempre se hablaba de miles de millones. Esto, ¿qué te parece a ti, Juan? ¿Qué escribirías vos de las cifras de deuda del Correato, de las cifras que manejó el gobierno anterior? A ver, yo lo que lamento es que todavía no se tiene la información completa.
estamos especulando 60.000 millones, pero mientras no nos digan exactamente cuáles son las cuentas, no sabemos la dimensión de esta crisis, ¿no? De esta mesa vacía. Pero yo creo que lo más complejo, y la pregunta que hiciste al final, ¿a dónde se fue ese dinero? Y aquí está el doctor Julio César Trujillo, que está a fondo metido en la investigación sobre estos casos de corrupción, es lo que alguien llamaba, no recuerdo, que un editorialista no ecuatoriano decía que la diferencia en estos años con la corrupción anterior es que antes era de alguna manera tibia, porque era la comisión que le daban al funcionario, pero el caso de Brecht demostró que se convirtió en un sistema político. La corrupción se institucionalizó con departamentos, con funcionarios, con estrategias, con lealtades. Entonces, departamentos de coimas. Claro, ¿no? pues entonces se vuelve un monstruo muy complejo y difícil de combatir. Y entonces nos damos cuenta este momento. Pero siguen trabajando. Sí, siguen trabajando. Es que esa corrupción sistémica está asociada a una lógica política, Gonzalo. No es solamente un tema de hacer negocios, sino que se fue diseñando un modelo político para que ese sistema de corrupción operara. Pues. Entonces, hoy nos damos cuenta de que durante los 10 años de Correato se diseñaron leyes, se tomaron medidas, se cambiaron instituciones que ingenuamente a muchos les vendieron como una innovación burocrática, administrativa, y resulta que estaban pensadas justamente para facilitar esta lógica de corrupción y para garantizar impunidad. Eso es lo que nos acaba de permitir que nos desayunemos los ecuatorianos, entre otros del caso de Brecht. De manera que ahora el combate contra este cáncer de la corrupción es aún más difícil de lo que era hace muchos años, porque se está hablando de un sistema que opera desde lógicas concretas de poder. Y entonces, ¿qué hizo Correa? Que creo que es lo más perjudicial para este país, es que prácticamente anuló la política como la entendíamos antes, es decir, como ese espacio donde se dirimen los conflictos de una sociedad, donde los sectores interesados disputan los recursos. No, se convirtió la política en una especie de teatro de las sombras, donde la asamblea solamente cumplía una función decorativa, los ministros cumplían una función decorativa, y quien realmente hacía la política era, por ejemplo, el empresario de Brecht. El empresario de Brecht estaba en América Latina poniendo ministros, poniendo presidente, financiando campañas, para luego ser el actor central en el reparto o en la administración de los recursos públicos. Y entonces resulta que tenemos aquí una especie de esquizofrenia en la lógica de funcionamiento de nuestra sociedad entre un sistema formal de la política, donde hay elecciones de parlamentarios, ministros, y un grupo de un sector empresarial con intereses concretos que opera con las lógicas del poder reales, ¿no? Que son coimar, que son financiar una campaña, que son lograr contratos millonarios. Ese es el gran problema de estos años. De manera que habrá que plantearse realmente qué piensa hacer el señor Moreno frente a esta realidad, ¿no? Porque creo que no se resuelve solamente evidenciando lo que ha sucedido, sino también tomando medidas para rectificar este sistema que ha operado en estos años. Una, y la otra es que yo creo que además de una sanción moral a quienes cometieron este latrocinio, me parece que entiendo que debe haber formas de sanción. Yo no soy abogado, pero aquí estoy con dos prestigiosos abogados. Yo entiendo que tergiversar u ocultar información ya está sancionado, ¿no? Sí. Tenemos una ley de transparencia de la información pública, ¿no? De manera que si es que nos dijeron que hay una deuda de 27.000 millones y resulta que hay 60.000 millones que han sido disimulados, tapados, escondidos. ¿Quién sancionarles? Entiendo que debe haber una forma de sancionar. ¿Hay algún articulado, hay normas que castigan esto en el COIBE, señor doctor? Porque, doctor Trujillo, ustedes se han manejado con el COI por delante y con la Constitución, pues no, usted debe estar enterado. Sí es importante hablar algo de esto. Bueno, sí, se puede sancionar con la aplicación rigurosa de la ley y tratando de sancionar lo incorrecto por incorrecto y nada más. Pero es una falsedad que alude a cifras importantísimas, pues. Sí, pero el problema es que esa información
no se la entrega de manera oficial, se la entrega en discursos que salen de la memoria del pueblo y también de los archivos con el viento que sopla en el curso de los discursos y se acaba. O de las ruedas de prensa. O de las ruedas de prensa que igualmente desaparecen en cuanto termina la lectura del periódico por parte del ciudadano que tiene... ¿Ahí qué se impone de parte del señor presidente actual? Tarea bien difícil, porque va a tener que pelearse con gente muy poderosa, que está en el gobierno, que la dejó, que Correa le dejó incrustada en el gobierno. Incrustada es la palabra, sí. Porque, ¿qué ocurre? Verá, aquellos sobre los cuales había sospechas, Correa los promovía a un cargo más importante, alto y más seguro. Ya. Y cuando usted empieza a buscar, esos nombres los encuentra en varios lugares. Con lo cual les dejó investidos de mucho poder para que ellos mismos se defiendan desde la función en que les dejaba Correa instalados. Y por eso que si se enfrenta a esa gente, Moreno va a enfrentarse a gente que tiene mucho poder. Políticamente hay una sanción, que es el voto del pueblo, pero siempre que hay elecciones honestas, elecciones con tribunales que merezcan el respeto de los ciudadanos. Yo al menos de mi vida política recuerdo que en el tribunal electoral siempre estuvieron ese tipo de gente, de un partido, de otro partido, pero era gente que el otro partido les respetaba por ser correcto. Decía, no, este es liberal, pero correcto, bien puede estar en ese cargo porque no nos va a causar perjuicio desde ese cargo. O este es conservador, pero correcto, y por consiguiente tampoco nos va a causar a los otros un daño grave. El problema es que nosotros hemos eliminado esas instituciones, entregándole a la gente incondicional del gobierno de Correa, el Consejo Nacional Electoral. Claro. Está integrado por compadres. Lo importante no era ni siquiera la ideología, sino la vinculación personal. Como este compadre no puede ser menos que leal conmigo, se le da el cargo. Y eso está en muchos lugares de la administración pública. Mire usted ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿A quién representan? No al pueblo, claro está, porque no fue creado para que represente al pueblo, pero no representan a nadie de la sociedad civil. Sí. Que saben hacer ladrillos, dicen, pero nada de controlar cuentas fiscales. Claro. Ni de cumplir con sus mandatos. Como las ladrillerías están desapareciendo, les quedó se quedan el pelo. También sin oficio. Y entonces hay que pasarles a los organismos del Estado. Eso es doloroso, porque este momento, estos amigos, no sé, ni los conozco, que están en el Consejo Nacional, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se lamentan ellos, pero no hay una sola institución de la sociedad civil que los defienda, y mucho menos que reclame, porque ellos pueden ser removidos. Si ellos mismos no se defienden como burócratas afortunados que llegaron a esos cargos por la fortuna y no por la competencia ni por la rectitud en sus comportamientos, el problema es que ahora nadie da medio por esa gente, que debe ser gente decente seguramente, no sé, no los conozco, de manera que no puedo opinar sobre ellos, pero algún mérito han de tener. Pero el problema es que no tienen los méritos que se necesita para estar en esos cargos. En esos cargos, aparte de competencia, se necesita una gran rectitud. Y una rectitud que inspire confianza, no en los que le nombraron siquiera, por supuesto que debe tener confianza en los que lo nombran, sino confianza de la sociedad,
la sociedad tiene que decir, está bien el señor, porque para ese cargo sí es competente y además en ese cargo sí se ha de portar como se ha portado en su vida, con rectitud, con honradez, con decencia. El problema es que esta gente no tiene esas características y por eso no tiene quien le defienda en la sociedad civil. No digo que no tengan méritos, en el círculo en los que se mueven la vida de ellos deben tener algún mérito, pero no aquellos que se necesita para estar en cargos de responsabilidad política.